Muy bien, ¿qué hay del consenso de prueba de autoridad, en cortito POA del inglés Proof of Authority? ¿Qué me puedes decir sobre cómo funciona? ¿Cuál es el razonamiento detrás del mecanismo? Claro que me gustaría hablarte sobre el consenso POA. La prueba de autoridad es un mecanismo que utilizan algunas criptomonedas como EOS y Steam, que funciona haciendo que un grupo de nodos de confianza, conocidos como validadores, aprueben nuevos bloques en la cadena de bloques. Los validadores son seleccionados con base en su reputación o participación en la red. Son elegidos típicamente por los fundadores de la criptomoneda o por un organismo rector. Sin embargo, los validadores que aprueben bloques no válidos o se comporten mal pueden ser penalizados e incluso expulsados de la red. POA es un mecanismo de consenso más eficiente en energía que POW o POS porque los validadores no necesitan usar computadoras potentes para resolver problemas matemáticos o apostar sus monedas. POA también es más centralizado que POW o POS porque los validadores son elegidos típicamente por un pequeño grupo de personas. POA es más nuevo que POW o POS. Sin embargo, está ganando popularidad debido a su eficiencia energética y su naturaleza centralizada. Algunas de las criptomonedas que usan este consenso son EOS, Steam, BitShares, Lisk, Arc, Curex, Tron, Python, Walton Chain y VeChain. La razón de ser de POA es que puede proporcionar un mecanismo de consenso más seguro y confiable que POW o POS, porque los validadores son elegidos típicamente con base en su reputación o participación en la red, lo que haría contraproducente para el validador cualquier mala conducta o ataque a la integridad de la red. Sin embargo, POA también es más centralizado que POW o POS, lo que significa que un pequeño grupo de personas tiene gran control sobre la red y la cadena de bloques es vulnerable a la acción de validadores no confiables. En general, POA es un mecanismo de consenso prometedor que ofrece algunas ventajas sobre POW o POS. Sin embargo, es importante ser conscientes de su naturaleza inherentemente centralizada antes de usar una criptomoneda POA. Pero si uno de los principales objetivos propuestos de las monedas digitales basadas en la criptografía es generar dinero libre de sesgos políticos e intereses subyacentes económicamente espurios, ¿el consenso POA no derrota ese objetivo? ¿Cuál sería la ganancia de tal mecanismo en términos de idoneidad, rendición de cuentas o transparencia pública? Ese es un punto válido. El consenso de POA no necesariamente logra ese objetivo. Sin embargo, hay algunos beneficios potenciales. Por ejemplo, los validadores en un sistema POA son típicamente elegidos con base en su reputación o participación en la red, y sus acciones se registran en la cadena de bloques para escrutinio público, lo que significa que es más probable que sean más responsables ante el público que los mineros típicamente anónimos del sistema POW. En última instancia, la decisión de sí o no utilizar un mecanismo de consenso POA es un compromiso entre seguridad, confiabilidad y descentralización. Los sistemas POA ofrecen algunas ventajas en términos de rendición de cuentas y transparencia pública, pero también tienen el potencial de ser más centralizados y sensibles a cualquier sesgo que los validadores puedan tener. Es importante sopesar los pros y los contras del consenso POA antes de decidirse a invertir en este tipo de criptomoneda. Ok, gran resumen, Bart, muchas gracias. En nuestra conversación anterior mencionaste que todas las criptomonedas comparten algunas características que las hacen menos vulnerables a los problemas que plagan a la mayoría de las monedas fiduciarias. Mencionamos que se cree que el dinero regular es más propenso al riesgo de inflación o a ser utilizado como arma geopolítica, incluso cuando eso pueda ir en contra del bienestar de sus economías nativas. Incluso pueden sufrir la preponderancia de intereses financieros miopes a riesgo de ignorar otras necesidades igualmente importantes de la economía. ¿Qué haría que las criptomonedas sean una apuesta más segura? De nada, me alegra haber sido de ayuda. Entre las características que hacen que las criptomonedas sean un desarrollo interesante con respecto a las monedas fiduciarias contamos descentralización, lo que las hace menos vulnerables a la interferencia o manipulación de los gobiernos. Transparencia, lo que significa que todas las transacciones registradas en la cadena de bloques están disponibles para la inspección de todos los miembros de la red. Inmutabilidad, lo que significa que el registro de las transacciones en la cadena de bloques es inalterable, de manera que son una forma segura de almacenar y transferir valor.
Escasez, lo que significa que en todo momento la red cuida que la cantidad de tokens circulante sea compatible con el mantenimiento de su valor. Estas características hacen que las criptomonedas sean una apuesta más segura que las monedas fiduciarias en algunos aspectos. Sin embargo, como toda nueva tecnología, no están exentas de riesgos. Por ejemplo, son más volátiles. La entrada constante de nueva moneda digital y opciones tecnológicas al mercado las hacen una inversión arriesgada. Seguridad. Pueden ser menos seguras que otros valores del mercado financiero tradicional en el sentido de que todo su valor depende de la integridad de la cadena de bloques. Y regulación. Su entorno regulatorio aún está en evolución, por lo que el delicado balance entre independencia de los gobiernos y necesidad de regulación no ha madurado. Invertir en ella requiere un cuidadoso análisis. Para que quede claro, cuando dices escasez, ¿también quieres decir que todas las denominaciones tienen un límite superior o algún número máximo de monedas que una vez creadas pondrían fin a cualquier nueva emisión de unidades? Efectivamente, la mayoría de las criptomonedas tiene un límite máximo con el fin de garantizar que la criptomoneda sea escasa y que su valor no disminuya con el tiempo. Por ejemplo, Bitcoin tiene un límite máximo de 21 millones de tokens y una vez se hayan minado los 21 millones no se crearán más. Otras criptomonedas como Ethereum tienen un límite suave, lo que significa que hay un máximo teórico de monedas a liberar. Pero ese límite puede variar, según los diseñadores de la red lo vean necesario, para conservar la utilidad de la denominación como instrumento de mercado. Este límite máximo, ya sea duro o suave, es una de las cosas que hacen que las criptomonedas sean diferentes de las monedas fiduciarias, las cuales no son escasas porque su emisión no necesariamente se ajusta de manera óptima al tamaño de su demanda y por consiguiente son mucho más vulnerables a la inflación. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la escasez de las criptomonedas no asegura un valor estable o siempre en aumento. Como cualquier commodity, su valor depende del balance de oferta y demanda, y la demanda depende de muchos factores como su potencial adaptativo a diferentes usos en el mercado monetario o la desconfianza de los inversores en la seguridad de la red. También mencionaste que un argumento fuerte a favor de la transparencia de las criptomonedas es la naturaleza de código abierto de la tecnología blockchain. ¿Todas las criptomonedas son igualmente transparentes en ese sentido? Es una gran pregunta y la respuesta es no. La transparencia de una criptomoneda depende del diseño de la cadena de bloques y la forma en la que se utiliza la criptomoneda. Por ejemplo, Bitcoin es muy transparente, ideal para el tipo de transacciones que son de uso corriente. Como cadena de código abierto, cualquiera puede ver las transacciones registradas y verificar su legalidad. Otras criptomonedas, sin embargo, no son tan transparentes. Monero es un ejemplo. Ideal para transacciones en la Darknet, utiliza un protocolo de privacidad que hace difícil rastrear las transacciones en la cadena de bloques. Su diseño, que oscurece el flujo de fondos, también bloquea la capacidad de auditar la criptomoneda. En última instancia, la transparencia es un compromiso de diseño entre seguridad y privacidad y se trata de elegir un nivel de una y otra que se adapte a las necesidades de cada red específica. Recuerdo que cuando mencionaste que la protección contra la inflación era una de las principales preocupaciones en el diseño de la mayoría de las criptomonedas, te pregunté por qué entonces habíamos visto recientemente una disminución bastante significativa de su valor promedio. ¿Podrías ayudarme a recordar tu respuesta? Claro, la reciente disminución en el valor de las criptomonedas se puede atribuir a una serie de factores entre los que se incluyen la desaceleración económica mundial, lo que ha llevado a una disminución de la demanda de inversiones de riesgo como las criptomonedas, el auge de las stablecoins o criptomonedas cuyo valor está vinculado al valor de una moneda fiduciaria como el dólar estadounidense. El aumento de popularidad de las stablecoins se debe a que en principio ofrecen una inversión más estable. La creciente regulación de las criptomonedas por los gobiernos, lo que ha generado cierta incertidumbre en el mercado, la volatilidad del valor de las criptomonedas por todos los motivos antes mencionados. Pese a todo esto, el hecho de que el tamaño de su emisión esté diseñado para conservar su valor,
La constante evolución de los avances tecnológicos en su espacio de desarrollo y la creciente necesidad de monedas digitales descentralizadas en la economía global hacen pensar que son una buena inversión en el largo plazo. Ha habido casos en los que esquemas de Ponzi se han comerciado como criptomonedas. ¿Cómo ha sido eso posible? Los estafadores hacen uso de palabras de moda y jerga técnica de significado oscuro para la mayoría del público, pero que se asocian con las criptomonedas y parecen construir un discurso legítimo. Por ejemplo, usan términos como blockchain o descentralizado sin explicar realmente qué significan estos términos o cómo los aplican. Prometen además altos rendimientos sobre la inversión que, aun cuando son muy atractivos, son insostenibles y solo posibles porque constantemente se están incorporando nuevos inversores. Además, usan el poder de divulgación de las redes sociales, creando cuentas y grupos falsos o pagando el endoso publicitario de celebridades. Vale la pena prestar atención a cualquiera de estos síntomas. 1. Rendimientos muy elevados que son solo posibles mediante el uso de estrategias ilegales o al menos poco éticas. 2. Operaciones financieras secretas o estrategias de inversión oscuras. Y 3. Presión para invertir sin dar tiempo para estudiar la solidez de la oferta. También agregaría que los esquemas de Ponzi son estafas que prometen dinero mágico a partir de inversiones que no pueden justificar ningún valor real añadido para ninguna actividad económica legítima. ¿Crees que ha sido posible usar dinero digital para estafar a la gente porque, al igual que las monedas fiduciarias, la mayoría de las criptomonedas sustentan su valor principalmente en la confianza de quienes la usan? Estoy de acuerdo contigo. El público confía en las monedas fiduciarias pese a que en general comprende poco la lógica de su emisión o los mecanismos que las sustentan. Es por consiguiente fácil extender esta confianza desinformada a las criptomonedas. Es importante ser consciente de los riesgos involucrados y solo exponer el dinero que cada quien puede permitirse perder. Para evitar riesgos, es importante informarse bien, sospechar de promesas de rendimiento muy altas, sospechar de oportunidades de inversión cuyo éxito aparente depende mucho de su exposición en redes sociales o publicidad, y sospechar de inversiones cuyos mecanismos son difíciles de comprender. Muy bien, creo que hemos cubierto los conceptos básicos de nuestro tema. ¿Hay algo más que te gustaría agregar que consideres relevante para educar a la persona promedio sobre las criptomonedas? Creo que hemos cubierto mucho terreno y espero que hayas encontrado esta conversación informativa. Aquí hay algunas cosas que me gustaría enfatizar. Las criptomonedas aún son una tecnología nueva. La incertidumbre en torno a ella supone un riesgo significativo de fraude, por lo que es importante investigar antes de invertir en cualquiera de ellas. Las criptomonedas no están reguladas por ningún gobierno ni institución financiera. Así que nadie te protege si pierdes tu inversión, si te estafan o si el valor de tu inversión colapsa. Las criptomonedas no son ampliamente aceptadas como forma de pago y por lo tanto es posible que tengas dificultades para usarlas para comprar bienes o servicios. A pesar de estos riesgos, son un valor de mercado en alza y una inversión prometedora si se hace de manera informada e inteligente. Espero que esto ayude. Esta conversación con Bart ha sido pensada como una introducción al tema lo más completa posible, pero sin entrar en complejidades que pudieran desvirtuar su propósito. En una segunda conversación, Bart y yo abordamos algunos tópicos relacionados como la actual debilidad del sistema basado en monedas fiduciarias, cómo esto crea el nicho perfecto para las criptomonedas y las oportunidades y beneficios prospectivos que, más allá de su mero potencial financiero, la sociedad humana puede obtener de esta tecnología. Si quieres escuchar esta conversación, búscala en este canal. Un agradecimiento especial a lingoshan.com por su servicio online de modulación de voz, sin el cual la voz de Bart habría sido sospechosamente igual a la mía. Saludos, Marcela.